Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias, compañeros, diputados y diputadas. La glosa del primer informe presidencial es el ejercicio más importante de rendición de cuentas. Es el espacio donde contrastamos los discursos oficiales con la realidad que viven millones de mujeres y de hombres mexicanos. Hoy nos corresponde inaugurar el análisis y discusión del primer informe de la Administración Pública Federal y lo haremos como lo hemos hecho siempre en el Grupo Parlamentario del PRI, de forma seria, responsable, profesional y con una enorme convicción patriótica. En materia de política interior, podemos afirmar a un año de gobierno que el balance y los resultados para el pueblo de México son deficitarios, instituciones debilitadas, justicia politizada, inseguridad persistente y un clima creciente de desconfianza hacia el Estado. Se habla de una transformación profunda, de reformas históricas que marcan una nueva etapa, pero la realidad que enfrenta la gente es otra. Hoy alzamos la voz no por intereses políticos, sino por un sentido de responsabilidad histórica. México se encuentra en medio de una regresión institucional sin precedentes provocada por un régimen que ha socavado el equilibrio institucional y democrático. Este proceso de debilitamiento se manifiesta en diversas áreas, donde la erosión de la independencia de las instituciones hasta la falta de respeto por el Estado de Derecho, lo que pone en riesgo los logros alcanzados a lo largo de décadas. La falta de transparencia y la opacidad se han convertido en una característica alarmante de la política federal actual. La eliminación de fideicomisos, junto con el desmantelamiento de los mecanismos de control presupuestal, ha llevado a la concentración de decisiones en el ámbito del Ejecutivo y ha debilitado la capacidad de fiscalización pública. En ese contexto, surge la pregunta sobre la ausencia de informes claros y precisos que detallen el uso de recursos en programas sociales y megaproyectos. La reforma judicial impulsada por el Ejecutivo, que se tradujo en la elección popular de ministros, de magistrados y jueces, ha sido objeto de críticas, no solo por alcanzar uno de los niveles más bajos de participación ciudadana, con apenas el 13% del padrón electoral, sino también por parte de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advierten que esta medida pone en riesgo el acceso a la justicia. En ese sentido, resulta fundamental cuestionar cómo se pueden garantizar los derechos humanos si el sistema judicial se ve sometido a poderes inquisitoriales y persecutorios, con dinámicas más dirigidas al electoral que a una mejor justicia. La centralización del poder en esta administración y en la anterior ha llevado a un debilitamiento significativo de los estados y sobre todo de los municipios, representando un claro retroceso en materia de federalismo, al concentrar facultades y recursos financieros para proyectos de infraestructura no esenciales. En este primer año de gobierno no se restableció ninguno de los programas eliminados en el sexenio pasado, ni se crearon nuevos fondos que sustituyeran y, peor aún, no están considerados en el paquete económico 2026. Me refiero a la desaparición del Fortaseg, del Fortamun, del Fonden, del Fondo Minero, del programa 3x1 para migrantes, así como los financiamientos y apoyos que había para el campo, con lo que se agravó la debilidad estructural y financiera de la mayoría de los municipios y se profundizó con la desigualdad regional. A un año de gobierno, con la eliminación de organismos autónomos que garantizaban derechos constitucionales y evitaban abusos y excesos de la autoridad, como el caso del INAI, la COFESE, IFETEL y el Coneval, junto con las constantes amenazas al Instituto Nacional Electoral, son claros indicios de una tendencia autoritaria que desestima la importancia de los contrapesos ciudadanos en el sistema político. En el ámbito de la seguridad pública, la violencia sigue siendo una herida abierta y profunda en nuestro país. La estrategia implementada aún no demuestra su eficacia. Se presume una disminución en los homicidios dolosos. Sin embargo, el aumento en el número de desapariciones forzadas es verdaderamente alarmante. La gente lo sabe. El crimen organizado controla territorios enormes, impone reglas en municipios y comunidades y rige la vida de miles de familias, mientras que la impunidad es lamentablemente lo cotidiano. Y resulta aún más alarmante
que no haya conciencia plena de este gravísimo problema por el gobierno al enviar a esa soberanía el paquete económico 2026, donde se disminuyen los recursos para seguridad pública. A esta crisis se suma la falta de apertura política. El diálogo y la interlocución con la oposición han sido prácticamente nulos, al igual que en el sexenio pasado, negando así la pluralidad y diversidad de pensamientos en México, rechazando la gran oportunidad de construir acuerdos trascendentes en beneficio de la sociedad mexicana. Es nuestro deber como legisladores corregir el rumbo, fortalecer a las instituciones y al Estado de Derecho, devolverle al pueblo la confianza del que el gobierno no avanza hacia un control totalitario, sino hacia un país con desarrollo basado en un régimen democrático que consagra nuestra Carta Magna. Concluyo, compañeras y compañeros legisladores, México no necesita más reformas aprobadas con prisa y sin considerar a las voces ciudadanas y a las distintas visiones que forman parte de la pluralidad. Se requiere de más calidad democrática. México no necesita más concentración de poder, requiere de contrapesos y equilibrios. México necesita un poder judicial independiente y un poder legislativo autónomo que defienda a la República y a sus instituciones, así como el derecho de cada mexicana y cada mexicano a vivir en un entorno de libertad, de justicia y de dignidad. Detengamos el avance hacia un Estado totalitario. Estamos a tiempo de corregir el rumbo. Hagámoslo por México. Es cuanto. Gracias.